Si tienen sus Biblias, por favor, voltean conmigo al Génesis capítulo 14. Antes que entramos a nuestra escritura hoy, quiero ofrecer unas palabras de lo que sucedió en France, en París. Qué triste. Qué triste que algunas personas que piensan que ellos están haciendo la voluntad de Dios, que se están haciendo esas cosas terribles, horríficos en nuestro mundo, ¿no? En estas semanas aquí en Misión Ebenezer estamos hablando, enseñando de la acción de gracias. Amén. Y por nosotros, de dar es una bendición. Y es una cosa que sabemos que el Señor nos ha enseñado dar, ofrendar y dar gracias. Y estas personas en todo el mundo, los terroristas, piensen que ellos mismos se están haciendo una acción de gracias en una manera muy perversa. Amén. Pero al contrario, nosotros entendemos que la acción de gracia no tiene este aspecto de violencia, de terrorismo, pero es de diferente manera. La Biblia dice en Salmos 100, Salmos 100. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. A veces, algunas personas hacen esta pregunta: ¿cómo yo puedo saber el corazón de Dios? ¿Cómo yo puedo entrar al corazón de Dios? Y mi respuesta es: con acción de gracias. Con acción de gracias. Pero en esta mañana vamos a hablar de una acción de gracias de la Biblia. De un principio de la Biblia de dar en otra manera. Hay un dicho en inglés que se dice: you only have what you give. Solamente tienes lo que tú das. Cuando entendemos lo que es
compartir algo es cuando entendemos que esta acción de gracias viene de Dios. Y entendemos la gracia del Señor. Porque Él dio su Hijo, ¿cómo se dice? Unigénito para nosotros. So that we would have life eternal. Life eternal. En el libro de Génesis leímos de la persona Abraham y su vida en el capítulo 14. Aquí en este pasaje podemos ver un hombre sin pasado. A man without a past. Sin historia. No sabemos mucho de Abraham antes que el Señor lo escogió de ser el padre de la fe. No sabemos de, ¿cómo se dice? Su principio. Solamente quién fue su padre y las generaciones ante él. Pero nada de su vida. Nothing of his youth. Es un hombre muy enigmático. A very enigmatic figure. And in Genesis 14, Génesis 14, hay otro hombre más grande que Abraham, que se llamaba Melquisedec. ¿Alguien puede decir Melquisedec? Melquisedec fue un hombre enigmático también, porque él sale comes from nowhere, de nada. And all of a sudden, ahí en un momento, aparece el rey Melquisedec. Vamos a comenzar en el versículo 12 de este capítulo. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el arameo. Mamre, hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvía
derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió y su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Qué bendición de conocer e entender lo que hizo nuestro Padre de la fe. De aprender qué hizo Abraham cuando tenía chance de recibir unas posesiones del rey de Sodoma. What is interesting, que es muy interesante, es que vamos a aprender qué es el diezmo. What is the tithe? En esta situación, porque muchas personas quieren argumentar que el diezmo viene de la ley de Moisés. Pero Abraham diezmó antes que la ley de Moisés. La argumentación de personas codos es que no debemos diezmar, porque estamos abajo de la ley de ¿qué? De gracia. Esta ley no pertenece a mí. I don't have to do it. I come under a different law. La ley de yo quiero guardar todo para mí. El rey de Sodoma intentó regalar todo a Abraham. Pero Abraham no quería nada de él, ni una sandalia.
pero nosotros queremos todo. Es como un contractor. A veces, aquí en nuestra iglesia tenemos personas que son dueños de su propio negocio. Y cuando aparece oportunidades de hacer algo para el Señor, a veces la gente le dice, a mí no me paga, porque para mí es una bendición a bendecir mi iglesia y mi Señor. Pero si pueden pagar a mis empleados, porque ellos no vienen de la bendición que yo traigo. You can take care of my workers, but for me, I'm going to do it from my heart. Y esta es un corazón de gracias. That's a heart of thanks. Una acción de gracias. ¿Alguien se puede decir cómo saber el corazón de Dios? Entrar por sus puertas con acción de gracias. That's how you know the heart of God. That's how you get closer. Pueden acercar al corazón de Dios con acción de gracias. When we see Abram, cuando vemos a Abraham portando así, nos puso a pensar, ¿por qué él está haciendo eso? ¿Por qué él está diezmando? ¿Y a quién está diezmando? ¿Y cómo sirve el diezmo aquí en esta época? How did the tithe serve its purpose in that day and age? Este periodo. Porque fue antes del templo, fue antes del tabernáculo, fue antes de la ley de Moisés. Pero hay una ley universal a diezmar. Y no debes ser cristiano, ni judío, ni musulmán, ni creyente a diezmar. Porque es un principio de dar. Y cuando hay alguna persona que diezman, van a recibir más, porque el Dios de todo el universo sabe que hay personas que entiendan esta ley. How many of you are following me? God knows who love to give. And God blesses. El Señor bendice los que son dadores. And He blesses them again, so they can give again. And that's the heart of a giver. Y este es el corazón de un dador. Como dice el hermano Jesús, ¿dador triste o dador alegre? Alegre. La semana pasada aprendimos de dos diferentes tipos de dadores, ¿no? Caín y Abel. Uno trajo de las primicias de su sustancia. He gave the first fruits, the very best, lo mejor al Señor. Y Caín trajo una bolsa de ensalada y lo tiró ahí en el altar. Ensalada con, ¿cómo se dice? Pedazos mojados y amarillo. Sin pensar
de su ofrenda sin sacrificar nada. Pero Abraham fue un hombre que el Señor escogió. And he pulled him out of nowhere to become the father of our faith. Fue un hombre muy noble. Muy noble. Yo creo que fue una de las razones que el Señor lo escogió. Porque él entendió la llave de la puerta del Señor. De dar de su corazón. De no aceptar nada que pertenecían. ¿Cómo se dice? Pertenecían a alguien diferente. Abram didn't want anything to do de los bienes de Sodoma, porque él quería decir que todo que él recibió era de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Everybody, right? We all want to be blessed. But how do we go about becoming blessed? ¿Cómo manejamos nuestras vidas de ser bendecidos? How do we manage our lives to become blessed or prosperous? Muy próspero. By being generous. By being giving. By learning to sacrifice. Tengo dos hijos. El mayor es Eliseo y el menor Yura. Y los dos son diferentes, ¿no? Y lo depende en qué estado ellos están. It depends on which state they're in and whether or not they want to be generous or not. Si están enojados, quiere guardar todo. If they're happy, muy alegre, quieren dar todo. I think what God's reminding us in this text, en este texto, es que nuestra actitud se afecta ¿cómo se dice? Ciclo, secuencia de eventos. Our attitude affects the sequence of events that continue to take place in our lives. A veces hacemos lo que es muy fácil o es de, ¿cómo se dice? Natural. Es natural a dar o de ser generoso. Y a veces necesitamos aprender cómo ser generoso. Sometimes we have to learn to be different. Sometimes we have to learn to be generous. Una de las cosas de ser un discípulo de Dios es de dar. Vemos en el Nuevo Testamento todos los días cuando Jesucristo fue al templo o a las sinagogas.
Jesucristo, Jesús, observó cómo daron a toda la gente. No. A ver, ¿quién están dando de sus riquezas? Y a los que están dando de todo que tenían. It's watching to see who's giving and how they're giving. Is it somebody that is giving a little bit of the lot, of the whole that they have? O alguien que están dando todo que tienen. There's another place, otro lugar en la Biblia, cuando los fariseos intentaron causar problemas con Jesucristo, lo preguntaron. And so who do we give our money to? ¿A quién damos nuestro dinero? Y el Señor sacó una moneda. Y les dijo, to Caesar, you give what is Caesar's. And to God, you give what belongs to God. Amen. So podemos ver los principios de nuestra fe. No solamente son principios del Antiguo Testamento, sino fueron parte de toda la Biblia. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Para Abraham, él hizo un altar con el rey Melquisedec. Y fue parte de el culto universal. There's a universal ceremonia de ofrecer algo a Dios. Y se hizo un altar enfrente de todos los otros reyes del mundo en esta época. En esta foto podemos ver el rey Melquisedec con la corona y Abraham ofreciendo su diezmo al sacerdote. La Biblia dice que fue el rey de Salem. ¿Sabes qué significa Salem? Shalom. Viene de la palabra paz. Significa paz. El rey Melquisedec. Su nombre Melquisedec significa rey de justicia. King of righteousness. And the priest of Salem, el sacerdote de peace, of shalom. Hay algunas personas aquí con nosotros que no diezman. Y no diezman por diferentes razones. Y no venimos hoy a juzgarlos. No más a presentar
una nueva manera a mirar que a diezmar es algo de Dios. No solamente es un aspecto de religión, ni de regla. Hay que ver que a diezmar es oportunidad de abrir las ventanas del cielo sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, para nuestras familias, nuestros matrimonios. Cuando un padre diezma, guess what? Bendice toda su familia. Cuando diezman al rey de Shalom, recibe paz. When you tithe to the King of Peace, you bring peace to your home. Cuando no diezman, reciben amargura, odio, mala actitud. Y ahí se entra una actitud de pecado. No es fácil. No. No es difícil ver quiénes que diezman y no. Es muy fácil. Porque necesitamos cargar este cargo sobre nuestros hombros de no diezmar. ¿Por qué? Por rebelión. Mire, ¿qué significa Rey Melquisedec? Significa que había alguien tangible para Abraham a ofrecer su diezmo, acción de gracia, y que había alguien que representó en una manera muy sencilla y humano, nuestro Padre Celestial, el sacerdote de paz, the King of Righteousness. ¿Qué significa justicia? Justice. Cuando diezmamos, el Señor es justo con nosotros. Si somos generosos, nos siga bendiciendo. Y si no, el reverso. It's a cycle. Es una ley universal. Los musulmanes se están sacrificando sus cuerpos. Their entire lives in a weird way because it's misguided.
Do you know Kim Kardashian? Es diezmadora. Bill Gates, diezmador. Los dueños de JCPenney, diezmadores. ¿Quién más? Walmart, diezman todo. Colgate. Heinz 57, ketchup. Kellogg's Cornflakes. Los dueños, las familias. Warren Buffett. ¿Eh? Sí, Colgate. ¿Sabe quién más? Obama. Sí, diezma. In-N-Out Burger. Hay muchos negocios. Chick-fil-A también. Y a veces personas piensan que, oh no, los cristianos nomás quieren su dinero, quieren mi dinero y no, we don't get it. It's a way for God to bless you. It's a way for God to bless you. El diezmo es algo tangible. It's a way to display, a enseñar a todos a quién te pertenece. Porque la Biblia dice que el diezmo pertenece al Señor. The tithe belongs to God. Pertenece al Señor. Pertenece al Señor. Nosotros pertenecemos al Señor. We belong to God. When we learn to give, we'll learn what it means to make Him God. Cuando no desmamos, significa que nosotros somos nuestro propio Dios. We're our own God. Porque yo no tengo fe que el diezmo es de Dios. So giving, a diezmar, es algo de obediencia. It's a thing of obedience, bendición, and a way for us to display that God is the King of our lives.